Buenos días amigos, me llamo Pablo Hernández y esto es Bracken Books. ¿Y qué es Bracken Books? Bueno, es un programa de reseñas donde analizaremos algunas novelas y libros de no ficción, es decir, ensayos, desde una óptica del lector normal y corriente. Yo no soy literato experto ni me he formado en rama alguna de la literatura, simplemente me gusta mucho leer, es mi pasión, tengo la habitación totalmente cargada de libros y quiero compartir los que más me han gustado con todos vosotros, así que vamos allá, empezamos. Para comenzar, pues desde luego tiene que ser con una obra muy interesante, y qué mejor obra que El Señor de los Anillos de John Ronald Reuel Tolkien, el buque insignia de la literatura de fantasía, una obra que leí y releí con fervor en mi adolescencia y que adoro. Desde luego, El Señor de los Anillos es un libro que se hizo para mí en mi singladura vital especialmente relevante tras la adaptación cinematográfica de Peter Jackson, y fue un libro fascinante que marcó mi adolescencia. Bueno, de decir que en estas reseñas no se van a decir spoilers ni siquiera de obras tan famosas como El Señor de los Anillos que todos conocemos ya. Así que bueno, vamos allá, vamos a comentar un poco más acerca de Tolkien y de su fascinante Tierra Media. Pequeña descripción del libro, donde comentaremos el año de publicación, el autor, número de páginas, ilustraciones que acompañan a la obra, de quién es la traducción, en qué formato son las tapas, los capítulos que tiene y cómo se distribuyen, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor de los Anillos es una obra de ficción y fantasía, probablemente es la obra más distintiva de este género, escrita por John Ronald Reuel Tolkien durante los años de la Segunda Guerra Mundial y publicada en 1954, en parte se publicó más tarde por la escasez de papel, y es que la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, es bastante extensa. El texto original, escrito en inglés, cuenta con 1368 páginas. El libro que yo leí, la copia que tengo aquí en mi librería, es una edición de Círculo de Lectores del año 2009, traducida por Luis Domenech. Tiene 1305 hojas y está dividida en 3 volúmenes diferentes, 3 libros diferentes, que son La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Aunque se dividió en 3 tomos a petición de la editorial para hacerlo más manejable y vendible, Tolkien no concibió su obra como una trilogía. Esto se ve bien en la estructura interna. El Señor de los Anillos se divide en 6 libros, como 6 partes, que no cuentan una historia de forma secuencial, uno detrás de otro, sino que a partir del libro 3 la historia se cuenta en paralelo. Los libros 3 y 5 hablan de las andanzas de una serie de personajes, como son Aragorn, Legolas, Gimli, mientras que los libros 4 y 6 cuentan la historia de Frodo y Sam, que en principio es la historia principal. Hacia el final del 6º libro todos los personajes se reúnen en la misma trama y ahí ya acaba. Este desarrollo en paralelo es bastante interesante y va generando cierta intriga. La verdad es que está muy bien engranado para generar algo de misterio y las partes se engranan muy bien, está bastante conseguido. También es cierto que al tener esta complejidad narrativa puede hacer perder un poco al lector más despistado. Adicionalmente, la historia principal de Tolkien incluye en El Señor de los Anillos una serie de apéndices al principio y al final. En estos apéndices se nos cuenta brevemente la historia de los hobbits, que es una raza fantástica y a la cual pertenecen los protagonistas del Señor de los Anillos. Y también hay otros apéndices que narran la historia de Númenor y otras regiones de la Tierra Media de Tolkien y de la historia del mundo antiguo. No es necesario leer estos apéndices para comprender la historia principal, pero sin duda añaden un aroma, una esencia que agrada mucho y que vuelve la lectura mucho más inmersiva, interesante y bastante memorable. ¿Qué sabemos del autor? Vida y estilo literario y cómo nos ayudan a conocer mejor la obra que estamos reseñando. John Ronald Reuel Tolkien es universalmente reconocido precisamente por esta obra.
Se le considera como uno de los padres de la literatura fantástica. Tolkien nació en 1892 en Sudáfrica, en Bloemfontein concretamente, aunque pronto marchó a vivir a Inglaterra. Era un apasionado de las lenguas y los idiomas, cosa que se ve fenomenalmente en El Señor de los Anillos y en realidad en toda su obra, dada la facilidad que Tolkien tenía para crear lenguajes para sus razas y seres mitológicos que pueblan su mundo. Con este talento para los idiomas y siendo un académico bastante brillante, Tolkien destacó como catedrático de lingüística en la prestigiosa Universidad de Oxford. De convicciones profundamente católicas, su vida es bastante curiosa y de multitud de formas impactó en su obra. Se suele hablar de su época en la Primera Guerra Mundial, en la que combatió en el frente occidental, en las temibles trincheras. Probablemente su paso por la guerra le marcó y también la muerte de varios de sus mejores amigos. Pero bueno, hoy quiero hablar de otro detalle bastante interesante en su vida y que yo creo que tiene un fiel reflejo en El Señor de los Anillos, quizá menos conocido. Pues bien, cuando Tolkien era jovenzuelo y vivía con su madre en las Midlands inglesas, ya había muerto su padre, vivían en las Midlands inglesas, en el campo, podéis suponer, el campo verde, una vida rural tranquila, sencilla, y Tolkien debió de ser bastante feliz en aquella época de su vida. Pues bien, entonces quedó huérfano porque su madre padecía de diabetes y falleció a la edad de 12 años. En ese momento se hizo cargo de Tolkien y de sus hermanos el padre Morgan, y entonces se desplazaron a la ciudad de Birmingham. Bueno, podéis saber y suponer cómo era la ciudad inglesa en los inicios del siglo XX, muy marcada por la industria, con grandes chimeneas que desprendían hollín, suciedad, multitud de empleados delgados y trabajando en condiciones poco saludables. Muchos de los exégetas y especialistas en Tolkien ven aquí un inicio del pavor y horror que se desprende hacia la industria en sus libros. En El Señor de los Anillos, los buenos son los elfos, unos seres angelicales, por así decir, que viven en los bosques, en armonía con la naturaleza, respetando el medio ambiente, mientras que los malos, los orcos, son unos seres abominables que talan árboles, hacen fuegos y asolan la tierra por la que pasan, generando industrias y artefactos temibles. Cuando lees los pasajes que describen Mordor, el país del señor oscuro Sauron y donde viven los orcos, todo devastado, sin vegetación, con cenizas y altas y negras torres, no puedes dejar de pensar en ese Tolkien adolescente dando sus primeros pasos por Birmingham, justo después de quedar huérfano y abandonar el campo y la vida rural donde había sido feliz y adentrarse en un mundo totalmente ruinoso y desconocido. Yo así me lo imagino a Tolkien entrando en la ciudad y creando ya en su mente los pasajes que luego harían referencia a Mordor. Y bueno, vamos con un pequeño fragmento, una pequeña cita de El Señor de los Anillos, que dice así: quien no es capaz de desprenderse de un tesoro en un momento de necesidad es como un esclavo encadenado. ¿De qué va el libro en 2 frases? Resumir El Señor de los Anillos en 2 o 3 frases es bastante complicado porque es una historia larga, con multitud de personajes y situaciones. Podríamos decir que cuenta la historia del Anillo de Poder, un artefacto poderosísimo y de gran peligro, creado por el señor oscuro Sauron para subyugar a todas las razas de la Tierra Media. Este anillo queda como herencia para el hobbit Frodo, que deberá de emprender aventuras y peligros para destruirlo junto a la ayuda de sus amigos. En el camino se verá inmerso en una terrible lucha entre las fuerzas del bien y el mal. El lector recorrerá la Tierra Media, el escenario fantástico donde se encuadra la acción, conociendo diferentes personajes de varias razas y siendo testigos de actos heroicos y batallas en un mundo en guerra. Cosas buenas y positivas de la obra, lo que más me ha gustado. Una de las mejores cosas del libro es el espíritu aventurero y de viaje. Yo cuando lo leo, especialmente los 2 primeros libros, que son mis favoritos, cuando digo los 2 primeros libros me refiero a lo que sería el primer volumen, La Comunidad del Anillo. Pues bien, cuando leo La Comunidad del Anillo suelo tener ganas de coger la mochila y poner mis pies en el camino ante la delicia que supone acompañar a los protagonistas del Señor de los Anillos en el viaje que inician. Como punto positivo también hay que mencionar precisamente la ambientación en el fantástico mundo de Tolkien,
razas con milenios de historia, descripciones detalladas de lugares misteriosos, seres mágicos, cantidad de detalles, canciones, mitos, todo nos hace pensar que estamos en otro mundo y otra época. El nivel de elaboración del mundo de Tolkien es fascinante, la verdad. Y bueno, también a pesar del maniqueísmo que tiene la historia, el argumento en sí, yo creo que es bastante novedoso e interesante el propio argumento. Normalmente en las historias de aventuras el objetivo es alcanzar algo bueno, como un tesoro o ser coronado como rey, alguna cosa similar. Y sin embargo aquí, en El Señor de los Anillos, es justo al revés. El objetivo de los protagonistas es destruir un tesoro muy poderoso que podría hacer de ellos seres pues muy poderosos y con preeminencia en el mundo. Sin embargo, este poder entrañaría graves riesgos y por ello han de destruirlo. Es una bonita historia moral del desprendimiento y el rechazo del poder desproporcionado. Y cosas negativas, lo que menos me ha gustado del libro del que estamos hablando. A pesar de que la historia tiene multitud de componentes interesantes y que es una obra de referencia en el mundo de la fantasía, en mi opinión, El Señor de los Anillos tiene algunos defectos que paso a comentar ahora. Fundamentalmente, creo que su gran problema es que la historia tiene una falta general de ritmo, es lenta y a veces torpe, sin capacidad de engancharte al papel y tenerte horas y horas leyendo sin parar. Esto, claro, es un problema que hará que más de uno abandone la lectura del Señor de los Anillos, y más si tenemos en cuenta que es un libro muy voluminoso, nada menos que 1300 páginas, pues en fin, esto se agrava. Bueno, también existe una falta general de tensión en la obra, probablemente buscada por Tolkien, que en su estilo digamos que es así, porque hay otros libros de Tolkien donde no sucede, pero bueno, en El Señor de los Anillos sí sucede. Los personajes son planos y muy estereotipados, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos y además también son tontos. No hay tensión alguna entre lo que va a suceder, ni matices, y algunas situaciones como el amor de Aragorn y Arwen son sencillamente superfluos y poco creíbles. No me gustó nada esa parte. Y eso que quizá Aragorn es el mejor personaje del Señor de los Anillos, con una clara evolución entre cómo le conocemos al principio y cómo acaba siendo al final, tras las 1300 páginas. Bueno, todo esto hace, en mi opinión, que El Señor de los Anillos no sea un libro especialmente bueno. Sí, es una gran obra de fantasía con una capacidad de generar el estilo increíble, muy, muy grande, pero yo lo he leído varias veces, bastantes veces, y cada vez que lo releo me gusta un poquito menos. Envejece muy mal con el paso del tiempo y las lecturas, pero espero que todo ello no desaconseje vuestra lectura, porque fundamentalmente creo que es un libro que hay que leer. Y vamos con otra cita del Señor de los Anillos, también muy, muy breve. Elfos y dragones, coles y patatas son más útiles para ti y para mí. No te mezcles en los asuntos de tus superiores, Sam, o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti. ¿Por qué lo leí y lo recomiendo? Lo leí en la adolescencia, con 14 o 15 años, muy influido por la brillante adaptación cinematográfica de Peter Jackson. A pesar de que mi crítica ha sido algo negativa, recomiendo vivamente la lectura de El Señor de los Anillos, especialmente si te gusta la fantasía, la lectura y te gustaron las películas. Creo que es una lectura muy recomendable también para ese periodo de la vida. En la adolescencia y el inicio de la juventud es donde el espíritu aventurero del Señor de los Anillos más potencia tendrá para atrapar al lector y hacerlo disfrutar plenamente de la Tierra Media y la historia de Frodo, Sam y el Anillo de Poder. Otros libros similares que te gustarán si te ha gustado. Bueno, esta sección yo creo que es muy sencilla porque no creo que haya ninguna otra obra que haya generado tantas réplicas en cuanto a la forma de generar mundos. Ahora hay un sinfín de obras literarias similares en cuanto a que son mundos de ficción poblados por varias razas, magia y ese nivel de detalle en la historia que te hace trasladarte al mundo que el autor ha creado para ti. Es parecida, aunque tiene grandes diferencias, la popular saga de Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, que ha cobrado mucha fama gracias a la adaptación televisiva de HBO.
llamada Juego de Tronos. Dicha obra toma lo mejor en cuanto a generar un mundo complejo y rico en detalles, con una historia absolutamente fantástica, pero precisamente evitando el maniqueísmo y la falta de matices y de ritmo del Señor de los Anillos. Aunque sí, yo te la recomiendo si te gustó el Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego te encantará. También es parecida al Señor de los Anillos, aunque con un componente más juvenil, la saga de Memorias de Idún, de Laura Gallego. También la leí en mi adolescencia y me gustó bastante, si bien aquí se pone más énfasis en la vertiente amorosa de los protagonistas, quizá un poco demasiado, es un poco pastelosa en algunos momentos. Pero bueno, tiene una interesante reflexión religiosa que creo que gustará a los lectores que disfrutasen de El Señor de los Anillos. Otra recomendación, la última ya, es la de Crónicas de la Dragonlance, similar en cuanto a mundo mágico de corte medieval y con historia aventurera, pero quizá con algunos componentes más mágicos. Y bueno, esta ha sido mi primera reseña, espero os haya gustado, trataré de ir mejorando según vaya practicando, así que ruego cierta indulgencia y bueno, leeré muy atentamente los comentarios que me dejéis, así que por favor no dudéis en poner vuestras impresiones y vuestra opinión sobre la obra que hemos comentado o sobre la reseña en sí. Muchas gracias.